Hemos llegado al momento central del culto, la proclamación de la palabra del Señor, que introduciremos con el texto de la lección divina en Josué 11. Todos en pie, vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Josué 11, del 1 al 15. Inicio en el 1, nos unimos todos en el 15. Dice así la escritura: Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas, y en el Arabá al sur de Senecer, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descargarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, hasta todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Todos, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Amén. Damos respuesta a esta escritura cantando el himno 232. Oí lo que nos manda el Salvador. De la 14ª del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, en música por J.R. Sweeney y letra por Fanny Crosby. Por el mundo
mancha se lavó, proclamemos pues a todos su amor. Hoy continuamos con la serie de sermones del libro de Josué. Se conjunta con la serie reformacional del concepto bíblico de oficio, por lo que el tema del sermón es en relación a esto, con el título Redireccionando la cultura. Dejo lugar al pastor, estemos con diligente atención y con mansedumbre recibamos la palabra. Les invito, hermanos, a buscar el libro de Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo 20. Capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Vamos a leerlo. Instrucciones sobre la guerra. Dios instruye, Dios da leyes a su pueblo, de lo cual ahora leemos en el libro de Josué. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 20, leemos alternadamente. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os saquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirás: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregare en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sofuscarla. Amén. Bendito y soberano Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra que nos das, Señor, y ahora te rogamos, Señor, que nos des también entendimiento respecto de lo que hemos leído, de manera que traigamos al corazón sabiduría, Señor, para servirte más dedicadamente, Señor, en nuestra vida.
En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Sobre sus lugares, amados hermanos. Interesante la palabra que hemos leído en estos dos capítulos. Como había mencionado en alguna ocasión anterior, para leer el libro de Josué, debemos estar familiarizados por lo menos con el libro de Deuteronomio. Porque Moisés dio muchas instrucciones para que el pueblo las observara una vez que pusiera pie en la tierra prometida. Dio indicaciones para su avance y para la toma de posesión de aquella tierra que fluye leche y miel y que Dios había prometido dar en heredad a sus padres. Hemos estado leyendo capítulos que hablan sobre la guerra, de peleas, de conquistas, de cómo el pueblo de Dios avanza en la tierra de Canaán y va venciendo una a una las ciudades que están al paso de sus pies. Y por eso vemos de qué manera la fama de las victorias de Israel se sigue extendiendo. Las naciones de Canaán han estado observando desde que Moisés llegó a Egipto y paso a paso han estado observando la manera en que Israel se desplaza y avanza y se aproxima cada vez más a sus territorios. La última victoria del pueblo de Israel fue sorprendente, porque venció a una confederación de reyes que se habían unido para presentar batalla al pueblo de Israel. Aquella victoria fue grandiosa y sin duda causó un impacto tremendo en los demás reyes, en las demás naciones. Esa victoria debió ser notoria porque fue una victoria avasallante. Israel derrotó junto con portentos, porque miramos el texto que dice que el Señor produjo unos granizos, ¿no?, tan grandes que mataron a muchos de los adversarios, de los enemigos de Israel. La presencia de Dios fue muy manifiesta para Israel mismo y para los demás. Hubo gran mortandad en aquella ocasión. Y todos estos acontecimientos podían poner más nerviosos, cada vez más nerviosos, a los reyes que estaban en la región. Cada vez más se acercaban. Las demás naciones probablemente solo se estaban preguntando cuándo sería su turno, cuándo Israel se enfilaría hacia ellos. Porque lo que era indudable es que Israel no se detenía. O más bien, nadie podía detener el avance de Israel. Así que cuando se escuchó de esa gran derrota, de esa confederación que estaba encabezada por Adonisedec, ahora los reyes del norte comenzaron sus propios preparativos. Dice Josué 11:1, que Javín, rey de Azor, tomó la iniciativa, esta vez enviando mensajeros a sus vecinos. Convocó un grupo más grande que el anterior. Hay más pueblos ahí, más que 5 de los que había encabezado Adonisedec. Cuando se trata de problemas, para los hombres es cuestión de números quizá. Es decir, si nos unimos más, vamos a lograr más. Los israelitas vencieron a Adonisedec, que encabezaba una confederación de 5 reyes, pues unámonos más
para vencer a Israel. O es una cuestión de fuerzas, es decir, más armamento, más soldados, un ejército más capacitado. O es cuestión de estatura, como en el caso de Goliat desafiando a los ejércitos de Jehová. Para nosotros pueden ser cuestiones como estas, porque siempre estamos confiando en nosotros mismos, siempre estamos mirando nuestras habilidades, nuestras capacidades. Así que podríamos mirar que la cosa era en su perspectiva muy simple. Si 5 reyes con sus respectivos ejércitos no habían vencido a Israel, la estrategia entonces sería sumar. Aumentemos el número. Ahora serían más que 5. El incremento numérico significa un incremento de fuerza y con ello probablemente asegurar la victoria. El libro de Josué resalta esto diciendo en los versículos 4 y 5. Estos, refiriéndose a esos reyes, salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente. Miren cómo lo describe: como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. ¿Por qué el texto hace este énfasis? Porque quiere darnos una dimensión de los enemigos a los que está enfrentando Israel. El solo decir que es una multitud, que este ejército es una multitud que es comparada con la arena de la orilla del mar, es muy grande. Es una confederación de ejércitos, además de numerosos, poderosos, porque están equipados con lo mejor de lo mejor para la época. Caballos. El caballo es un instrumento de guerra. Quien tiene caballos tiene poder. Aunado a los caballos, tiene carros de guerra. Es decir, son el ejército más armado, y a estos va a enfrentar Israel. Para los líderes de Israel, ahora miremos el otro lado, principalmente para Josué, la unión de aquellos reyes en número mayor a los anteriores, con un ejército tan numeroso que es comparado con la arena de la playa, también hizo un impacto seguramente en su estado de ánimo, porque Josué no era un superhumano. Josué era un hombre como cualquiera de nosotros. Pero ¿dónde estaba su secreto, por decirlo así? Hebreos 11 nos lo dice. Era un hombre de fe. El Señor conoce nuestras flaquezas. Cuando el Señor nos llama para darnos una encomienda, cuando el Señor nos llama a un oficio, no lo hace tanto por las capacidades que tengamos. Lo hace para que se muestre en nosotros las riquezas de su gracia. Josué era un ser humano como cualquiera de nosotros, o como diría también en el Nuevo Testamento Santiago respecto de Elías. Elías, un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Pero el libro de Deuteronomio dice en el inicio del capítulo 20, ya advertí al pueblo de Dios: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Este es el principio que norma nuestro caminar cristiano, nuestro caminar con Dios. Porque, como entonces, hoy, una gran arma que usa el enemigo es el miedo. Y el miedo nos paraliza. Dios, poniendo el énfasis en el pueblo de Dios,
de que Él es el que está con ellos para animarlos a la lucha, es lo mismo que nos hace a nosotros al habernos encomendado la tarea que está en nuestras manos, como este precioso canto que hemos entonado. Y hasta parecía que lo podíamos cantar como en la primaria, ¿no? Marchando ahí en nuestros lugares. Id por el mundo. A veces el miedo nos paraliza. A veces vemos a los enemigos más grandes que nosotros, más armados que nosotros, más capacitados que nosotros. Pero la respuesta es: ¿quién está con nosotros? ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado a hacer? La guerra, en este capítulo, en estos libros, no es un fin en sí mismo, sino que el Señor nos está diciendo que la vocación del pueblo de Dios es la redirección o reorientación de la cultura. Porque el pueblo de Dios no es llamado simplemente a hacer la guerra por la guerra misma, sino el propósito que vemos hacia adelante de la restauración de todas las cosas para la gloria de Dios. Llama la atención, hermanos, en este capítulo 11 de Josué, que no se le dedique tanto tiempo a narrar los pormenores de la victoria, como sí lo hizo el capítulo 10. Miramos que es mucho más extenso el capítulo 10 y narra todo lo acontecido en aquella lucha de Josué y del pueblo de Israel hacia los reyes confederados. Aquí, en apenas 15 versículos, se registra esta batalla, pero en estos versículos se hace énfasis en los propósitos de la guerra y en la obtención del botín para uso del pueblo de Dios. Miramos, en primer lugar, hermanos, que se trata de confiar en Dios. A diferencia de otras naciones, Israel no se deleita en la guerra, dando rienda suelta a sus deseos de venganza o de avaricia. Israel no hace guerra por la guerra misma. Otras naciones se han caracterizado por la ambición de conquistar tierras, de subyugar pueblos, y a los pueblos que logran subyugar, los destruyen. Tales, por ejemplo, el pueblo de Asiria, cuya capital Nínive fue célebre y a la cual fue enviado a predicar Jonás. No era pequeña cosa el por qué Jonás no quería ir a Nínive. Asiria era un reino terrible, y uno de sus reyes, Asurbanipal, por ejemplo, era cruel. La crueldad caracterizaba a los asirios. Ahora imaginen, le dice el Dios al profeta Jonás: ve y predícales a los ninivitas. Él no quería. Humanamente diríamos está justificado, lo entendemos, porque era ir a predicarles a los más crueles y sanguinarios, a decirle: arrepiéntete. Y como dice al final Jonás: Señor, ya te conocía yo, por eso no quería venir, porque tú tienes misericordia. Israel no es como estos pueblos. Israel está luchando las guerras de Jehová. No son guerras propias, son las guerras de Jehová, que al igual que nosotros, hermanos, estamos llamados a ejercer nuestros oficios por Jehová, en el nombre de Jehová y para la gloria de Jehová. Por eso es que miramos y hacemos esta observación de que Israel no es un pueblo
que es guiado a hacer guerras por venganza o por avaricia. Las guerras de Israel son las guerras de Jehová y tienen propósitos santos. Estas guerras, para empezar, son ordenadas por Dios, el Dios del pacto, que está dirigiendo a su pueblo para que tome posesión de la tierra. Porque la tierra es ¿de quién? Salmo 24:1. La tierra es de Jehová. Pero a los seres humanos nos gusta pensar que es nuestra. Y nos apropiamos y es nuestra, cuando simplemente somos administradores de los bienes de Dios. Y si Dios quiere darles esa tierra a sus hijos, se los quiere dar para que sean un pueblo que en el temor de Dios traigan shalom a esa tierra que a causa del pecado de esas naciones sufre. Como dice el apóstol Pablo, esa tierra es una tierra que gime porque está sujeta a vanidad. Dice Romanos capítulo 8, versículos 19 y 21, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el proyecto de Dios para la tierra. Y eso es lo que Dios está haciendo con Israel. Lo que hemos dicho antes, lo decimos también ahora, que si no vemos la historia bíblica, particularmente la historia que nos narra Josué, a la luz de la relación de pacto, perderemos de vista el verdadero mensaje y solo estaremos leyendo una colección de historias bélicas, de cómo un pueblo pequeño vence y despoja de la tierra a otros pueblos más grandes que él. El mensaje que narra las Escrituras es una historia de redención. Es un mensaje de cómo la tierra es recuperada y de cómo con ello todas las cosas para que se cumplan los propósitos originales de Dios dados en la creación. Porque si retornamos a Génesis, ¿para qué Dios creó todas las cosas? Y las dio al hombre en administración, para que todas las cosas sean desarrolladas en el temor de Dios por el hombre, a lo cual llamamos mandato cultural. Dios, que creó todas las cosas para su propia gloria, está llevando a Israel ahora para establecerlo en su tierra, para que Israel sea fructífero en esa tierra. Y ser fructífero significa que desarrolle, que despegue como una nación, que traiga shalom a esa tierra donde el pecado ha llegado a tales expresiones que ha causado la ira de Dios y ha decretado Dios la extinción de aquellas naciones. La guerra, como hemos dicho, no es un fin en sí mismo. Mientras que otras naciones, tanto en el pasado como en el presente, destinan grandes presupuestos para la industria armamentista con el propósito de tener las mejores armas y los mejores ejércitos, de los cuales hacen alarde en los grandes desfiles militares, con el propósito de exhibir su poderío y de amenazar a las demás naciones. Siempre, además, tienen sus armas secretas. Esto llega a hacer creer a los reyes de estas naciones que son dioses. Por ejemplo, Faraón, o por ejemplo, Nabucodonosor.
que llegan a considerarse invencibles. A diferencia de estas naciones, Dios da indicaciones a Israel, y una de las indicaciones es que Israel nunca debe armarse hasta los dientes. Israel nunca debe acumular armas a este punto. ¿Por qué? Deuteronomio 21. Porque Jehová está con ellos, y el secreto de las victorias de Israel no son sus espadas, no son sus instrumentos de guerra, sino que el secreto de sus victorias es Jehová, como de nuestras victorias también. Las instrucciones que Moisés dio a Israel incluían también indicaciones sobre el proceder que debían tener en la guerra. Lo que hemos leído en Deuteronomio, hermanos, es muy claro. Dice los primeros 4 versículos de Deuteronomio 20: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres sus caballos y sus carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Esto claramente aplica en el caso de Josué, que ha de enfrentar a Jabín, rey de Azor. Y Dios le dice a Josué: no tengas temor de ellos, en Josué capítulo 11, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y miren también, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Por qué Dios sí dice, quédate con las ciudades? No destruyen todas las ciudades. ¿Por qué Dios permite que se apropien del botín, pero no de las armas de guerra? ¿Por qué Dios dice, destruirás sus carros, los quemarás, y sus caballos los desjarretarás? ¿Qué sucedería en cuanto Israel pudiera decir, le quitamos sus miles de caballos y sus miles carros de guerra y las hacemos nuestras? Con el tiempo pierden de vista a Dios y comienzan a confiar en sus propios medios. Dios siempre nos llama a cumplir nuestra misión confiando en Jehová, que es el que nos da nuestras victorias. Eso es lo mismo que tiene de propósito la oración del Señor. En la primera petición que dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Hermanos, hemos olvidado el significado de esa petición, porque no vivimos como en esos tiempos. Hoy podemos estar confiados que cobraremos nuestra quincena, aunque no trabajemos un día porque nos reportamos enfermos. Porque cuando cobramos nuestra quincena ya tenemos nuestros planes, vamos a comprar la despensa y tenemos frijoles para toda la semana, y arroz, y azúcar, y café. Pero esa petición tiene el mismo propósito de llevarnos a confiar en Dios y a depender de Dios. Porque la petición está dada en un pueblo para aquellos que trabajaban y van al día. La petición es, danos hoy lo que necesitamos para el día de hoy. Mañana Dios proveerá. Enseñarnos a esa dependencia. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que no tener es mejor que tener,
sino que veamos a Dios siempre como el Dios que sustenta, que guarda, que provee a su pueblo. Y eso es lo que Dios está enseñando también. Por eso dice que ha de desjarretar a sus caballos. Desjarretar era cortar la articulación de los caballos en las patas traseras, de manera que los caballos quedaban inutilizables tanto para el trabajo, mucho más para la guerra. Entonces, no le servían a Israel para armarse, para aumentar su fuerza, porque la fuerza de Israel, lo repito, ¿dónde está la fuerza de Israel? Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿dónde está su fuerza? ¿En quién confía usted para vivir, para luchar, para cumplir la misión que Dios ha puesto en sus manos? Este principio no ha cambiado. Nuestra fuerza es Jehová. Por eso es que tenía que destruir todas las armas del enemigo. La instrucción es que no debían apropiarse de ellas. A los caballos los tenían que desjarretar y a los carros quemar. Esto impediría que Israel comenzara a aumentar fuerza militar con el consiguiente riesgo de perder de vista a Dios. Además, Israel no debía ser un pueblo que se dedicara a la guerra, porque ¿cuál era el fin principal que Dios tiene con Israel? El cuidado y la administración de su tierra. Por eso, miramos en Deuteronomio 3 cosas que son importantes para Israel cuando iba a la guerra. No era simplemente levantarse e ir a pelear. 3 cosas menciona. En primer lugar, ¿quiénes son los que se dirigen al pueblo? Deuteronomio 22. Primero, ¿ya lo encontraron? Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer lugar está la palabra de Dios. El sacerdote se ha de dirigir a Israel para recordarle las palabras del pacto. Eres el pueblo del pacto y peleas en el nombre de Jehová. Eso nos recuerda a las peleas en Inglaterra, los famosos Iron Heads, los ejércitos puritanos, que iban a la guerra cantando salmos. No sé si cantaban este himno, Id por el mundo, pero está muy ad hoc. En segundo lugar, después de los sacerdotes, ¿quiénes tomaban la palabra? Los oficiales, los gobernantes del pueblo. ¿Para qué? Para dirigir idóneamente al pueblo. Miren, ahí no era acumular, no era decir, vámonos todos, ¿no? Hasta el más pequeño. No. Si alguien ha construido una casa o ha comprado una casa y no la estrena todavía, regrésese para que disfrute de la casa que ha comprado. Si alguien acaba de contraer matrimonio, queda exento de la guerra. Que se vaya a su casa, disfrute de su matrimonio. Además, según la ley mosaica, 1 año quedaba exento del servicio público. Era para que disfrutase de su matrimonio. Si alguien plantó una viña, que se quede
para que disfrute del fruto de su trabajo. Corte sus viñas, coma sus viñas. ¿Y los miedosos? Váyanse a su casa. No, porque van a desanimar al resto del pueblo, como ya sucedió con los 10 espías que acompañaron a Josué y a Caleb. Deben ser dirigidos por el gobierno que Dios ha puesto. Y en tercer lugar, después de los oficiales, ahora sí, ¿quiénes? Los capitanes ocupan su lugar. Y ahora sí le dicen, fórmense, forman el ejército, plantean la estrategia y encabezan las batallas. Pero en primer lugar, escuchan la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahora, dos formas de tratar a las naciones. No es lo mismo los tratos que Israel debe tener con las naciones lejanas que con las naciones que están habitando Canaán. Así es. ¿Cuál es el propósito de eso, hermanos? Una vez más, Israel no lleva estas guerras por venganza. No tiene ánimos de aniquilar, de plantarse como los superiores. Está luchando las guerras de Jehová. Y Jehová quiere quitar al pecador de su tierra, aquel que ha traído sufrimiento y vanidad a la obra de sus manos, para dar shalom a esa tierra y volver productiva culturalmente a esa tierra. Israel está tomando posesión de la tierra que Jehová le está dando. Dice las indicaciones: a los pueblos que están lejos les va a intimar a la paz. Si aquellos aceptan los términos de la paz, no los destruirán del todo, sino solamente a los varones, a los hombres de guerra, pero dejarán a las mujeres y a los niños. Pero a las naciones cercanas, a los que habitan las tierras donde van a morar los israelitas, ahí la destrucción será completa. Deuteronomio 20:18. ¿Cuál es el propósito? Para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? ¿Por qué no? Hay otro versículo que es quizá más conocido. El Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuál es el propósito? Es que Dios quiere mantener a su pueblo en exclusividad. Algo que nosotros olvidamos continuamente. ¿Por qué no podemos hacer causa común con los incrédulos? Porque está en juego nuestra pertenencia y el principio espiritual que nos gobierna. Mire lo que dice el texto: para que no estas naciones te enseñen. ¿Quién te está enseñando, hermano? Porque todos estamos siendo enseñados de una u otra manera. Lo que hacemos, lo que somos, la manera en que pensamos, a veces decimos: no, yo soy así. No, ningún ser humano está exento de ser influenciado y de influir a otros.
Pero si la Escritura dice que nos ha llamado a nosotros para que seamos luz, es decir, para que alumbremos en medio de las tinieblas que vivimos, es para que nosotros demos dirección. Pero cuán a menudo, hermanos, sucede lo contrario, que nuestra vida como cristianos no está dictada por las Escrituras, sino por aquellos en medio de los cuales vivimos. Ahora, eso tampoco está diciendo, hermanos, que debemos salir de la sociedad donde vivimos. Recordemos las palabras del Señor en San Juan 17. No te ruego que los quites del mundo, sino lo que los guardes del mal. Y ese es el principio que está aquí. Dios no quería que su pueblo, una vez que llegara, adquiriera las mismas mañas de los que había quitado. Porque entonces diríamos, pues salimos de Guatemala para llegar, ¿no? Como se dice popularmente. No, el Señor quería un pueblo nuevo, un pueblo con una redirección espiritual, fundada en la tesis de Dios, fundada en la verdad, fundada en la palabra de Dios. Por eso Dios quiere preservar a su pueblo. Por eso, hermanos, Dios también nos quiere recordar domingo a domingo estos mismos principios. Porque nosotros moramos en medio de una sociedad que no teme a Dios. Tanto que nos hemos llegado a acostumbrar. Y lo que antes se veía como malo ha llegado a ser parte de nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a lo que la Escritura llama pecado, nosotros ya no lo llamamos pecado. Dios quiere que mantengamos nuestra identidad. Por eso las instrucciones del Señor son para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para con sus dioses. Una verdad que debemos guardar, hermanos. Somos el pueblo escogido. Somos el pueblo santo. Somos el pueblo de Dios, que debemos vivir conforme a las normas de la palabra del Señor y no ser enseñados por aquellos que hacen abominaciones, porque entonces pecaremos contra Jehová nuestro Dios. Dios quiere que nosotros traigamos shalom. Los pueblos cananeos deben ser destruidos porque significan un constante riesgo espiritual para Israel. Si los dejan vivos, su influencia pagana pronto se sentirá en el estilo de vida que adoptarían los israelitas. Por ejemplo, iniciarían adoptando sus cosmovisiones. Y vaya que después en la historia lo vemos. Vemos a los israelitas también adorando a Baal, sacrificando a sus hijos, llevando a sus hijos a Moloch, adorando a Astoret. Seguirían por aceptar su adoración idolátrica, que es la adoración de la criatura en lugar del Creador, y con ello todo el estilo de vida que viene como consecuencia. Por eso Moisés dijo, para que no pequéis contra Jehová vuestro Dios. Pecado es equivocarse, pecado es fallar en el blanco.
Los cananeos deberían ser borrados de la faz de la tierra por pecadores, porque pervirtieron el buen orden de la creación. El pecado se manifestó en cada aspecto de su vida. Se equivocaron. Pecaron pues en su vida económica, siendo injustos, en su vida política, en su vida social, en su vida sexual. Porque ¿qué es lo que caracterizaba a estos pueblos? La esclavitud, la explotación, la promiscuidad sexual. ¿Por qué creen que la ley de Moisés dice a Israel: no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu madre, ni la desnudez de tu hermana? Se estaba refiriendo a las prácticas sexuales de los cananeos y le dice al pueblo: tú no vas a hacer así como ellos. Cuando se refiere a las leyes de cómo debes tratar a los esclavos, a los siervos, no los debes tratar como los demás, que para los demás los esclavos son un cero a la izquierda. Aunque había siervos y esclavos en Israel, el Señor dice: los vas a tratar con dignidad, porque son seres humanos. Tal así que el año de jubileo significaba la libertad para todos los esclavos. Los ejemplos que hemos mencionado, entre los cananeos se peleaban entre ellos por la obtención de los bienes del prójimo, la práctica de la esclavitud, como hemos dicho, la promiscuidad sexual, adulterio, fornicación, prostitución, el ofrecimiento de los hijos a Moloch. Ya en el capítulo 5 de Génesis nos dice por qué el Señor envió el diluvio: para quitar de la faz de la tierra al hombre que destruye los bienes de Dios. ¿Y hacia dónde nos aproximamos, hermanos? Hacia el fin, cuando la humanidad será juzgada delante de Dios para quitar definitivamente de la faz de la tierra a los pecadores y al pecado, definitivamente. Y nosotros como pueblo de Dios estamos caminando hacia ese objetivo. Somos llamados entonces, hermanos, a mantener nuestra identidad y traer shalom a la tierra, traer descanso a la tierra que es de Jehová nuestro Dios. Por eso Dios, entre otras notas que nos deja ver aquí, es que no destruyamos los árboles frutales. Por eso Dios da a este pueblo el poderse apropiar de los bienes de aquellas naciones que Dios está entregando en sus manos. Porque la llegada de Israel a esas tierras es para desarrollo cultural. Por eso Israel, como vemos desde Deuteronomio y en las leyes y en las promesas que Dios da, es que Dios va a bendecir el trabajo de esa nación cuando siembren sus parcelas, cuando cultiven sus huertos, cuando edifiquen sus casas. Las bendiciones del Señor se traducen en desarrollo cultural para su pueblo. Es en ese desarrollo cultural, hermanos, que el pueblo de Dios puede ser luz y sal de la tierra. No reduzcamos el significado de esos textos, hermanos, a repartir folletos a la salida del metro o por las calles o en las puertas de las casas. Si hacemos eso, sigámoslo haciendo. Pero ser luz y sal de la tierra significa que tú vives como familia en los términos del pacto, en una sociedad que ha olvidado a Dios. Que tú vives en tu matrimonio como un matrimonio temeroso de Dios, en medio de una sociedad que ha olvidado que el matrimonio es una institución divina. Que tú, como padre de familia, educas a tus hijos, te preocupas por tus hijos, porque son herencia de Jehová. Y no dejas que tus hijos se llenen con la basura que Internet está produciendo.
está dañando sus mentes, pero peor todavía, sus corazones. Ser luz y sal de la tierra es que la sociedad vea plasmado el Evangelio en tu vida, porque el Señor te ha rescatado de las tinieblas y te ha puesto como pueblo suyo, pueblo santo, que vive bajo los términos de la ley de Dios, para que en todo lo que tú eres, en tu trabajo, en tu vida íntima, en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida política y en todo, tú traigas shalom a esta tierra que gime, porque miremos cómo el pecado agobia esta tierra. Nos debe alertar que vivamos en lo que Francis Schaeffer llamó la cultura de la muerte, donde la muerte se ha vuelto normal. Y por eso mencionamos el aborto, donde el aborto se ha vuelto un rasgo de esta cultura. Y si aprobamos el aborto, aprobamos la eutanasia pronto. Y matamos a seres humanos sin más ni más. En esta sociedad en la que vivimos, que el buen orden de la creación está siendo tergiversado por una humanidad pecadora que destruye el buen orden de la vida que Dios ha establecido. ¿Para qué ha traído Dios a Israel, a Canaán? ¿Y para qué nos ha traído a nosotros, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable? En nuestros tiempos, no para que tomemos las armas y salgamos a hacer la guerra, esta guerra como Israel las peleaba, pero sí la guerra espiritual, sí la guerra en la cual estamos, sí o sí, por ser el pueblo de Dios. Traigamos pues, hermanos, a la memoria la vocación que Dios nos da. Y la vocación nuestra es, en el nombre del Señor, reclamar todos los ámbitos de la vida en donde el pecado ha traído destrucción, para que nosotros traigamos shalom en el nombre de Dios. No nos ha llamado el Señor para huir del mundo, para escondernos del mundo. Nos ha llamado Dios para ponernos como la luz que se pone en un lugar que sea visible, para que todos vean en ti, hermano, la verdad de Dios y la paz y el shalom que trae como consecuencia. Sea pues, hermanos, nuestra vocación desempeñada con temor y temblor. Seamos un pueblo santo, porque ese es el proyecto de Dios al elegirnos, al llamarnos. Un pueblo que está religiosamente comprometido con la verdad. Un pueblo llamado por Dios, a quien le ha sido dado el Evangelio. Le ha sido dado el privilegio de conocer la verdad y se ha dado un lugar para reorientar todas las cosas. Para que ahí donde hay injusticia, traigamos justicia. Para volver todas las cosas a sus propósitos originales, los cuales son dados por el Creador. Conocer al Dios único, adorarlo correctamente, hacer justicia y usar todos los dones de Dios, precisamente con justicia y santidad. Eso es lo que significa ser luz y sal de la tierra. Nosotros somos llamados ahora a pregonar el Evangelio de la verdad
en nuestra generación. Sea Dios con nosotros, sea la fuerza del Señor con nosotros en las tareas que desempeñamos, amados hermanos. Y no mires a ti mismo y las carencias que tienes, o las pocas herramientas, o los pocos recursos con que cuentas, porque Dios dice: yo estoy contigo. Por eso también decimos: en Dios haremos proezas. Oramos. Bendito y soberano Dios, que has llevado a Israel para entregarle la tierra que habías prometido a sus padres, llevarle como un pueblo santo, fundarlo sobre la verdad, para que todas las cosas en su vida fueran orientadas desde ese punto de vista. No significaba tener menos cultura que nadie, sino desarrollar una verdadera cultura en el cual tú fueras reconocido y tu palabra obedecida. Te pedimos, Señor, para nuestros tiempos, que nos des un entendimiento tal como se dice de Josué y del pueblo de Israel al final del capítulo 11 del libro de Josué. Que Josué hizo todas las cosas, o hizo conforme a todo lo que Moisés había dicho. Ahora, Padre, también haz de nosotros un pueblo obediente, para que nuestra generación, para gloria tuya, Señor, también se diga de este pueblo que hace todo conforme a tus mandatos. Señor, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Aquí, hermanos, vamos a responder a la palabra predicada con el himno número 353, bogando vamos hacia Dios. De la parte número 15 del himnario, confianza y valor en pruebas y conflictos, himno número 353, bogando vamos hacia Dios, por el autor Vicente Mendoza. Habremos de cruzar.
piedad se inunda sin cesar. Si a nuestro lado va, Señor, ¿por qué desesperar? ¿Por qué hemos de vivir rendidos al temor? Si vamos con Jesús, con Él hay paz y amor. Tome su lugar, vamos a